seguir aquí hablando. Lo primero que yo quiero es agradecer a la universidad y al señor rector la invitación para estar aquí esta tarde, que me honra enormemente, todos también, al señor alcalde que nos acompaña, y a todos ustedes. El tema que me toca desarrollar, la verdad es que es difícil, después de la extraordinaria intervención de doña Rosalía Arteaga, me toca hablar de derechos humanos y desarrollo. Ya saben ustedes que algunas veces ambos conceptos no van siempre unidos, muchas veces están, no digo en contradicción, pero muchas veces cada uno va por un camino distinto. Y hay varias cuestiones que nos planteamos cuando hablamos de estas cuestiones. Primero, desarrollo o principalmente es progreso económico. Ya no dicho que no, porque hay una intervención magnífica al respecto. ¿A cualquier precio? Pues parece que no tampoco. ¿Y para quiénes? Pues en principio también es una pregunta que desgraciadamente hay que hacerse hoy en día. Yo creo que algunas veces perdemos un poco de vista digamos, la proyección histórica. Cuando hablamos de desarrollo y derechos humanos, en el fondo el desarrollo económico, el progreso económico es absolutamente clave. Yo creo que nadie lo puede discutir. La Europa en la que nosotros estamos, por ejemplo, es un ejemplo claro, vivo, de lo que significa un progreso económico. ¿Para qué? Pues para establecer la paz. El premio Nobel que se ha recogido ayer no es una anécdota. Es un momento en Europa que estamos con muchísimas dificultades, muchísimas tensiones, muchísimas contradicciones, nos estamos preguntando muchas cosas, pero bueno, es que la Europa que se festejó ayer es la Europa que salió de las ruinas de la Guerra Mundial, que salió del horror del nazismo, del fascismo y luego del comunismo. Por tanto, era un referente de un desarrollo económico al servicio de la persona para impedir futuras guerras. Ese era el mensaje esencial que tuvieron Jean Monnet y otros al crear la Unión. Bueno, entonces no era Unión, era la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, después Mercado Común, después Unión Europea. Sobre todo, no volver nunca a la guerra. Y la guerra era no volver a discutir nunca más sobre la situación del Ruhr, las cuencas de carbón y del acero. Por lo tanto, establecer un pacto de desarrollo común, la riqueza para todos y sobre la base de la riqueza, la paz. Y sobre la paz, la construcción política. Ahora bien, eso me parece que es absolutamente esencial y explica lo que nos ha pasado en Europa en cuanto a proyectos, que por otra parte, cuando nos hemos olvidado un poco también del factor político, nos hemos encontrado con mucho desarrollo económico y con unas instituciones comunes débiles, y que por lo tanto hoy tenemos esa dificultad en los dos ámbitos. Le pedimos mucho a las instituciones europeas y los países estamos dispuestos a dar muy poco para que las instituciones realmente respondan a su verdadera función. Ese desarrollo entre política y economía, entre desarrollo. Pero fíjense ustedes, cuando Europa inició su proceso económico, que hoy es un éxito, y es la estabilidad, y es el euro, etcétera, 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 el mundo progreso, lo hizo acompañándose de un proyecto de derechos humanos. El año 1949 se reúnen en Roma los países ganadores de la guerra y deciden: no puede haber proyecto europeo económico sin unas reglas de respeto a los derechos humanos. Y lo vamos a hacer a través de un convenio europeo de derechos humanos que se elabora a partir de ese momento y que se firma en Roma en 1950 y que da lugar al nacimiento del Consejo de Europa, que es el segundo ente regional europeo importante, cuya misión con los países que lo componen, hoy 47, primero fueron solo los países democráticos, después la caída de los países del sur, de las democracias del sur, España y Portugal, cayeron las dictaduras, entramos a la democracia, y luego la caída del telón de acero y los demás países. Hoy es la gran Europa, está ahí. El referente, el respeto de los derechos humanos. No se puede entrar en la Europa de la Unión si no se es antes miembro del Consejo de Europa
y no es un país que garantice el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, desarrollo económico y derechos humanos. Ese es el modelo europeo esencialmente. No digo que sea el mejor, pero sin duda yo creo que es un referente real. Y dentro de ese referente, el sistema de gobierno, la democracia. Hoy, por ejemplo, es claro que nosotros en Europa hemos aceptado el referente democrático en el mundo occidental. Sin embargo, desgraciadamente, hay países en pleno desarrollo, y en desarrollo muy importante, en que las garantías del Estado democrático, desgraciadamente, no son todas las que quisiéramos que fuesen. Aunque formalmente son una democracia, aunque formalmente tienen una constitución, tienen unas instituciones, sin embargo, no funciona así. Fíjense ustedes, no digo ya en el caso formalmente, en el caso de China, esta vez el más claro. China, un enorme desarrollo económico y, sin embargo, es un enanito institucionalmente democrático en sus instituciones. Simplemente no funciona. No hay más que ver la reunión del Congreso del partido, que bueno, es la foto más clara de que hay algo que no va. Es decir, todos visten igual, todos votan igual, todos se levantan igual, todos se sientan igual y ya el sistema funciona así. Sin embargo, el progreso económico de China está creando un movimiento social de exigencia de vida política, que se expresa en los conflictos regionales, en las diversas regiones y en otras situaciones distintas. Hace poco lo pudimos ver en una reunión de la Unión Europea en Pekín. Muy interesante ese resurgir de la exigencia de que, además de economía, ahora queremos algo más. Otro proceso que salen de los procesos, digamos, de recuperación de la democracia, lo estamos viendo con Egipto, las tensiones enormes que está viviendo Egipto en este momento. Hay unas instituciones democráticas, pero sin embargo hay unas fuerzas sociales religiosas que quieren controlar el proceso político, que quieren controlar esa democracia, y hay el choque entre quienes dicen no hemos hecho una revolución para caer ahora en manos de otro sistema que nos va a dirigir. Queremos que sea realmente democrático. Desarrollo económico, sí, pero también con un desarrollo político. Y hay una confrontación muy seria. Pero países en los que personalmente tengo una experiencia muy directa, por ejemplo, la Federación de Rusia. La Federación de Rusia es un país muy importante, sin duda ninguna. Realmente, no solamente el tamaño del mismo y los millones de habitantes, el poder económico. Rusia, saben ustedes que hay un momento que pasa un momento muy malo económico, hay una recuperación económica de Rusia, pero al mismo tiempo se hace sobre la base de tener unas instituciones formalmente democráticas, claro, la Duma, que es elegida, el Senado, designado en directo, pero sobre la base, y además la presidencia no lo niega, de lo que se llama la vertical del poder. Es decir, el presidente es la vertical del poder. El referente político es el presidente. Y las instituciones tienen un perfil muy bajo. Eso ha creado las enormes tensiones que hemos visto en la calle en las últimas manifestaciones de este año. ¿Por qué? Porque Rusia ha tenido un gran desarrollo económico, no tiene ni comparación lo que ustedes puedan ver hoy con lo que yo he visto hace 20 años, y llegar a Moscú y no había ni una tienda, ni un restaurante, nada. O la época de la crisis en que te vendían en la calle unas cestitas de frutas para sobrevivir las personas. Eso hoy ha desaparecido. Hoy tienen ustedes las tiendas de lujo, tienen ustedes todo lo que ustedes quieran, cine, automóviles más lujosos, lo que ustedes quieran. Pero las instituciones democráticamente no funcionan bien. Hay una ocupación del poder por el Ejecutivo real. Más significativo la televisión, solo hay una televisión oficial. Las otras han ido desapareciendo. Por lo tanto, ahí tenemos una carencia, gran desarrollo económico y carencia democrática. ¿Por qué? Porque está subyacente las estructuras formadas en el autoritarismo del comunismo que sigue todavía presente en mucha parte de la clase política rusa.
y porque la sociedad, que no había tenido absolutamente nada, su prioridad era prosperar económicamente y le importaba muy poco las instituciones políticas. Pero cuando eso lo tocamos con derechos humanos, la cosa tiene más delicada. Porque claro, el comisario tenía que discutir con las autoridades del país, por ejemplo, situaciones de crisis como es la guerra de Chechenia. Claro, ¿cómo intenta usted explicar que el mejor método de luchar contra el terrorismo, llamado terrorismo, entre comillas, la resistencia de los guerrilleros, era no entregar a las familias el cuerpo del guerrillero muerto en combate? Eso a nosotros nos puede parecer a lo mejor algo sin significado. Ahí es enorme. Chechenia, que es Islam, el no entregar el cuerpo del muerto es simplemente que la familia no puede descansar nunca. Es una afrenta eterna a la familia. Entonces, ¿por qué castigar a la familia por lo que haya hecho hipotéticamente el muerto? Porque socialmente hacía una repercusión, un castigo social. Eso es una violación elemental, fundamental de los derechos humanos. Y sin embargo, la estructura del poder pues no lo asumía así, lo veía de otra manera, lo veía como un elemento más de la lucha contra el terrorismo. Todas esas disfunciones las tenemos muy cerca y van siempre de la mano desarrollo económico, desarrollo político. Derechos humanos, para mí, no puede haber, y lo hemos escuchado también en la anterior exposición, no puede haber un verdadero desarrollo económico si no hay un desarrollo político, porque el elemento esencial es la persona. No hay un desarrollo económico bueno per se. El desarrollo económico es para el bienestar de las personas en lo material y en lo social y en lo humano. Y si eso funciona, funciona, y si no, estamos en otra cuestión distinta. Y los derechos humanos son universales, no hay que inventarlos, están ya inventados en la Declaración Universal que hemos celebrado ayer, precisamente. Cuando yo escuchaba algunos debates, que los he tenido muy interesantes a lo largo de todos estos años pasados, en que decía, hombre, comisario, usted tiene que entender que los derechos humanos hay que adaptarlos a la situación cultural de este país, hay que adaptarlos a la realidad. ¿Qué me está usted contando? ¿Que me tiene usted que justificar la mutilación? ¿Que me tiene usted que justificar la lapidación? ¿Que me tiene usted que...? Pues mire, no. No. Los derechos humanos se predican de la persona, y la persona en sí misma, tenga la religión que tenga, esté donde esté, el derecho a respetar a la vida, la integridad física, la libertad personal, eso es universal. Eso no depende de ninguna religión ni de ningún otro concepto cultural. Todo lo demás es mantener otras estructuras de poder y establecer una violación de derechos fundamentales de una manera clarísima. Pero además, no solamente hay que respetar los derechos fundamentales, llamaría a mis profesores aquellos los de primera generación, sino que hoy tenemos derechos fundamentales de segunda y tercera generación importantísimos, derechos de contenido económico y social, que nosotros no los hemos incluido en la Constitución como derechos fundamentales, pero bueno, están ahí, están principios rectores. Pues bien, es verdad, el desarrollo no se puede hacer, lo hemos escuchado también hace un momento, sobre la base del expolio de la riqueza de un país para el beneficio de una minoría y de los que vienen de fuera a obtener beneficios extras a costa de la situación de pobreza de la generalidad de la población. Eso es absolutamente insoportable y, lógicamente, no puede haber verdadero desarrollo si no hay, efectivamente, un reparto de la riqueza general en un país que le permite progresar en sus instituciones, en su organización social, en la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere hacer ese paso entre súbdito a ciudadano con todas las consecuencias que eso entraña. Por lo tanto, el respeto a los derechos fundamentales están no solo los de primera generación, la libertad, la seguridad, etcétera, sino que está también, lógicamente, el derecho al trabajo, el derecho de contenido económico y social. A mí eso me parece también un elemento hoy absolutamente indiscutible. Y si eso no funciona, el equilibrio entre desarrollo económico y social, entonces es que no estamos en un verdadero desarrollo. Y fíjense, yo no me quiero alargar mucho,
que hoy precisamente estamos, a mi modo de ver, en esta relación entre derechos fundamentales, derechos humanos y desarrollo económico, estamos ante tres crisis clarísimas que hemos vivido, especialmente en nuestro continente europeo. La primera crisis, ¿cuál ha sido? Que han tenido los derechos respecto a los derechos fundamentales. La primera crisis ha venido grave en la Europa, todavía estoy hablando de la Europa rica, de la Europa que no se planteaba grandes problemas económicos, de la mano del terrorismo internacional. De la mano del terrorismo internacional hemos aceptado en Europa limitaciones de derechos fundamentales que hacía 25 años eran impensables. Impensables. Impensables que nos dijesen que iban a ver nuestro correo electrónico. Impensable decir que teníamos que decir nuestra religión y no sé qué para viajar en un avión. Impensable que nos pudiesen detener sin explicación ninguna. Impensable que se alargue el proceso, el periodo de detención, la eliminación de garantía, los recursos, etcétera, etcétera. La identificación sutil en muchas ocasiones entre emigrante y terrorista, que se ha hecho también para aplicar medidas excepcionales. Todo eso lo hemos vivido en Europa. Todo eso lo hemos vivido en medidas adoptadas en ese diabólico discusión entre seguridad y justicia, entre seguridad y libertad. Se decía, hay que admitir sacrificios de la libertad para tener seguridad. No, perdone usted. Perdone usted. Como alguna vez tenía que discutir con algún ministro importante anglosajón, voy a decir de qué país, pero bueno, mire usted, no me puede usted explicar, ni yo le puedo aceptar que usted me diga que para luchar contra el terrorismo tiene que utilizar métodos heterodoxos. Eso en España lo conocemos hace muchos años, los métodos heterodoxos. Como aquella cosa que decía, hubo un inteligente interrogatorio y declaró que había matado al presidente Kennedy y se tiró por la ventana de la Puerta del Sol. No, eso ya lo conocemos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Usted lo que me está justificando, señor ministro, es que usted utiliza datos y elementos obtenidos bajo tortura en Abu Ghraib o en otros sitios, porque eso no basta. Eso no vale y ningún tribunal lo puede aceptar y usted como ministro tampoco lo puede aceptar y yo como comisario tampoco y por lo tanto terminamos esta conversación y la terminamos efectivamente porque no le convencí. Bien, quiere decir que hay situaciones en las cuales hay que ser radical en la defensa de los derechos fundamentales porque si no la deriva es peligrosísima. Como aquel que decía, no, si yo solamente quiero que me autoricen un poquito de tortura, porque a mí también me autoriza. Que es un poquito de tortura. ¿Le vamos a quitar solo las uñas? ¿O qué vamos a hacer? ¿No? No es serio, no es razonable, pero bueno, esa crisis la hemos vivido y muchos hemos pasado por ella. De repente nos explicaron que en algún país de Centro Europa había sitios secretos de detención y el Parlamento Europeo miró para otro sitio, tranquilamente, porque interesaba, porque estaba Guantánamo, porque estaba otra serie de cosas. Ese será un baldón negro siempre sobre la historia de los humanos europeos. La segunda crisis que tenemos, ¿cuál es? La crisis económica que estamos pasando. En la crisis económica, que es verdad, que es real, es tan real como lo cuentan a los españoles, que no es real, la crisis económica, pues se está aprovechando el paso del Pisuerga para atizar en una serie de derechos económicos y sociales, para reducirlos, para rebajarlos, para moldarlos en toda la sociedad europea. Probablemente no justificados en la propia crisis económica, sino en la concepción ideológica que gobierna mayoritariamente Europa para reducir los derechos económicos y sociales aprovechando esa situación. Y por lo tanto, estamos en un momento también difícil porque, bueno, la limitación de esos derechos hay que tener mucho cuidado porque puede conducir a una situación de conflicto colectivo global de tal manera que pongamos en peligro todo el esfuerzo que hemos hecho de estos años de paz social y de discusión de las instituciones, que es un fenómeno que estamos viendo también en nuestro país, luego podemos discutirlo. Y finalmente, como decía a ustedes, la otra crisis que estamos viendo es el intento de reestructurar nuevas democracias y nuevo desarrollo económico en los países de la primavera, llamada Primavera Verde, que lo están pasando muy complicado. Libia, Túnez, Egipto están luchando entre restablecer una verdadera democracia o volver a situaciones autoritarias con otro signo,
y efectivamente con un elemento religioso detrás muy complicado. O lo que está pasando en el desierto de Mali, Tombuctú, etcétera, donde están efectivamente Al-Qaeda y demás reorganizando una alternativa a los gobiernos estables que nos puede tocar a la Unión Europea muy cerca y que va a justificar la guerra que empezará en unas semanas. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que una cosa son las palabras, desarrollo, y otra cosa las realidades. El desarrollo, el verdadero desarrollo, es cuando tenemos economía e instituciones, sociedad, ciudadanía, todo marchando al mismo ritmo, porque entonces sí tenemos estabilidad, verdadero progreso para todos o por la gran mayoría, no solo para unos cuantos, y sobre todo sistema democrático estable, que es enormemente importante, pero democrático, de verdad. Y eso hoy, en la vieja Europa, estamos empezando a tener dificultades. Fíjense ustedes que están apareciendo grupos que dicen, en algún país muy cercano, que hay que volver a hacer listas de los judíos, otros que dicen que hay que acabar con los gitanos, y grupos xenófobos y de extrema derecha naciendo y obteniendo diputados no solamente en los países, sino en el propio Parlamento Europeo, incluso algún partido anti-europeo, lo cual nos tiene que hacer pensar que algo estamos haciendo mal y algo tenemos que reordenar en nuestro proceso de desarrollo y democrático. Y que hasta que no lo hagamos, difícilmente podemos dar ejemplo y lección a los demás. Bueno, nada más, aquí me quedo para no extenderme demasiado y luego en el debate lo que ustedes quieran. Muchas gracias.